Ya faltan pocos días para llegar a el fin de año de este año 2018. Es momento de balances, de hacer un cierre de año. Se aproximan las fiestas y aquí en Primero Noticias justamente la intención que tenemos desde la producción es hacer un análisis de lo que ha ocurrido y de lo que han transcurrido las instituciones más importantes, referentes de nuestra ciudad. Por tal motivo ya se encuentra aquí en el piso acompañándonos en Primero Noticias Miguel Ángel Beso, presidente del Consejo Económico y Social, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Miguel Ángel, bienvenido. Un gusto, Pilar, estar aquí. Gracias por invitarnos. Bueno, 6 años en la ciudad de Río Cuarto, muchísimo tiempo, pero también trabajo transcurrido, objetivos alcanzados. ¿Cuál es el fuerte del Consejo Económico y Social de Río Cuarto? Bueno, mira, en realidad esta pregunta, cuando nos ha tocado exponer en el Congreso Mundial de Políticas Públicas y cerrar el encuentro referido a cuáles son los mecanismos de la participación social en la Argentina y del diálogo social, nosotros siempre decimos que hay dos cuestiones centrales por las cuales en Río Cuarto es posible y es el único en la provincia. Es uno de los 4 que hay en el país a nivel de ciudades, ¿no? Y si vos preguntás cuál es el fuerte, que yo te diría que hay dos cosas. La primera, que funciona en una vecinal, en un barrio, y que es el símbolo de que son todas las instituciones trabajando juntas en forma permanente, mirando el Río Cuarto del futuro, pero no dependiendo del Estado, porque es un ente público no estatal. Y esa es una cuestión muy importante, porque las instituciones son dueñas, partes y resuelven la dirección hacia dónde va el Consejo Económico y Social. Los trabajadores, los empresarios, las iglesias, la Universidad Nacional, los colegios profesionales, las vecinales. Y el otro fuerte es que, ¿para qué se crean estos consejos? Son ámbitos de participación social, por eso muchas veces toman como modelo en la Argentina el de Río Cuarto, donde se mira la ciudad a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los problemas centrales que deben resolver los gobernantes? Naturalmente, para gobernar están quienes votó la gente, el intendente, los concejales, el tribunal de cuentas, el gobernador, el presidente. Pero las instituciones tienen un ámbito donde tienen voz, tienen proyectos y hasta tienen 4 libros en 6 años, a nivel nacional no existe ningún consejo, porque además son pocos, ¿no?, que tengan esta realidad. Bueno, en base a lo que estás mencionando, ¿cuáles son las grandes problemáticas de la ciudad de Río Cuarto y los trabajos más intensos sobre los cuales vienen trabajando? Mirá, en realidad Río Cuarto no es ajeno a lo que se vive en el orden nacional. Y te voy a decir por qué. A veces Río Cuarto recibe los impactos positivos y negativos de una manera distinta. Es decir, si decae la actividad de desarrollo comercial productivo y se produce un parate en la economía, Río Cuarto el efecto casi es negativo en el doble del resto del país. Por lo menos de los centros productivos más importantes, ¿no? Y cuando hay buenas noticias en el país, Río Cuarto se acelera más rápido y se reacomoda más rápido positivamente. Esto es debido a que no hemos podido en los últimos 50 años, esto dicen las instituciones de la ciudad, porque cada una de mis palabras habla de lo que se ha resuelto a partir de las instituciones de la ciudad, es que no hay una matriz productiva que nos haya permitido tener una malla de contención a partir de la generación del trabajo, aprovechando la enorme cantidad de recursos naturales, recursos financieros e intelectuales que tiene Río Cuarto. Desde hace mucho tiempo, diríamos más de 100 años, nosotros estamos acostumbrados a que hay que exportar lo que el campo produce. Y en realidad el gran problema nuestro de la no generación de trabajo es porque no transformamos, aunque sea una parte de la materia prima. Ese es un problema. El otro problema es que la Argentina ha perdido desde hace mucho tiempo la decisión de intervenir para que el crédito para el desarrollo regional sea posible. Nuestro último libro, tenemos 4, nuestro último libro se llama Límites al Desarrollo Regional. Por supuesto, firmado desde las iglesias hasta las últimas instituciones, en donde nosotros decimos, si no hay una acción desde el Estado nacional y provincial, pero esencialmente desde una definición de proyecto de país, que mire a las economías regionales y les dé crédito para el desarrollo productivo, no pensemos en este momento
que estamos en una inestabilidad. Pero en términos de largo, mediano y largo plazo, es imposible que las economías regionales puedan desarrollar todo su potencial, como es el caso de Río Cuarto. Si nosotros vemos que en la última investigación de las instituciones de la ciudad hay entre 2.000 y 2.700 millones de pesos por año que la gente deposita en los bancos de Río Cuarto, pero que no se traducen luego, aunque sea en un mínimo porcentaje, en promover los créditos productivos. Hablamos de etapas que haya estabilidad, ¿no es cierto? Bueno, ese es otro problema que tenés. ¿Y cuál es el otro eje? Esto, al no generarse trabajo, al no aprovecharse los recursos naturales, al no haber crédito que promueve el desarrollo regional, por más que hablemos del desarrollo nacional del futuro, no va a existir. Porque el desarrollo regional de cada región es el que potencia el desarrollo nacional. Y otro aspecto muy importante es en qué medida nosotros podemos resolver una parte fundamental del desarrollo, no del crecimiento, del desarrollo de la ciudad, si no atendemos a cuáles son los factores que discriminan cuando hay mayor o menor pobreza, porque hay gente que se queda afuera de esta posibilidad de integrarse a la ciudad. Y nosotros de eso nos hemos fijado con mucha atención, porque ahí medir la pobreza para nosotros es un tema muy serio, hemos profundizado y le hemos medido de una manera muy diferente a lo que habitualmente se ve. De manera multidimensional, ¿no? Recientemente han dado a conocer algunos de los resultados. Exacto, pero es un estudio que viene hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos que no se puede solo medir que hay pobreza diciendo cuántos ingresos tiene una persona. ¿Por qué no? Porque puede pasar que vos, Pilar, tiene un ingreso de 25.000 pesos, pero paga un alquiler de 8.000. Claro. Es decir, en los ingresos no está tan mal, pero al no tener vivienda, como le pasa al 22, al 23% de los riocuartenses, cuando tiene que pagar su alquiler, se ve que hay un aspecto de su vida que es más pobre que otro. Entonces, nosotros, si lo medimos solo de los ingresos, nos quedan muchos aspectos afuera. ¿Qué hicimos? Medimos distintas dimensiones. Fueron 700 los casos, ¿no? Consultados. 700 casos. En el 2014 y en el 2017 los comparamos y los cambios, hay cambios muy importantes, pero no se ven en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué vemos? Si uno mide solo los ingresos, se queda corto. Entonces fuimos más al fondo y ahí logramos ver que hay una pobreza que afecta todas las dimensiones en Río Cuarto. Es decir, afecta o que no tiene vivienda o que vive cerca de un basural, además no tiene buen ingreso y no está bien distribuida los recursos en Río Cuarto. Quienes están afectados en las 4 dimensiones y además no tienen educación es el 22 al 23% en la ciudad. Si miramos quién está afectado en una de esas dimensiones, pero no en todas, o porque no tiene casa, o porque no pudo estudiar, o porque pudo estudiar pero no tiene ingreso, es pobre en un aspecto solamente, tenemos que sumarle otro 32%. ¿Y quiénes no están afectados por en ninguna de estas dimensiones por la pobreza? Un 45 o un 46% de los riocuartenses. Si vos preguntás cuál es el factor que discrimina más, es la educación. Es uno de los factores claves realmente. Determinante. Mira, prácticamente son muy poquitos, con números que no son significativos, entre los sectores que tienen pobreza parcial y los que tienen pobreza multidimensional, son muy pocos los que llegan a la universidad, por ejemplo. Entonces, esto es preocupante porque después los jefes de familia, ¿qué les pasa? Por ejemplo, el que no terminó la secundaria. Nosotros tenemos un 50% en Río Cuarto que no termina la escuela secundaria. Es decir, ¿te limita el acceso posteriormente a fuentes laborales o en casos de crisis donde no hay obra social, no tiene mutual, quedas liberado al azar? No tiene mutual, no tiene aportes jubilatorios, no va a tener jubilación en el futuro. Nosotros hicimos un proyecto en los primeros años que los gobiernos escucharon y abrieron 2 escuelas en los lugares que le dijimos. Porque, por ejemplo, los sectores más humildes no van a escuelas que estén muy lejos, por seguridad, por el horario, por la... nosotros, visto de otro lado, parece increíble, porque quien vive en un country, en un lugar privado, puede ir a una escuela a la otra punta de la ciudad, pero las condiciones son distintas. Entonces, hay otro factor crucial que es la educación. No vamos a tener un desarrollo integral de la ciudad si no vemos que el 50% no termina el secundario
porque el 42 no lo termina y el 12 no termina la primaria, y ese es un factor discriminante cuando tiene 35 años, porque a los 35 años la mayoría de esa gente, no todas, pero una buena mayoría, pasa a los bolsones de pobreza. Claro. Entonces, estas son las cosas que nosotros vamos sugiriendo, en muchos casos, Pilar, con respuesta de algunos gobiernos, provincial, nacional. En algunos casos, diputados nacionales que nos piden audiencia para escuchar y pedirnos nuestros libros. En otros, diputados que no ponen oído, no nos escuchan, y esto no le hace bien. Esto no es una crítica a nadie, digamos. Hay que volver a escuchar lo que siente la sociedad, y esta es una manera de aportar con una entidad que es independiente y que tiene un aporte desde los dirigentes sociales. Es muy importante realmente lo que vienen realizando y también la capacidad que tienen de integrar diferentes voces de la ciudadanía riocuartense. Preguntarte también por otro de los temas sociales que también han abordado y han puesto mucho énfasis, que tiene que ver, de hecho, con un tema de discusión casi de todos los días, por lo menos nosotros lo reflejamos así en Primero Noticias, que tiene que ver con el sector de la tercera edad en Río Cuarto. Si nosotros hicimos un informe que le mandamos a la municipalidad, le mandamos a la provincia, le mandamos a la obra social de los jubilados, porque a nosotros nos parece que es muy interesante atacar el trato que tienen con la tercera edad. Pero el tema es mucho más grande. Nosotros tenemos un 40% de personas en la ciudad que tienen más de 65 años que viven sola en su casa. Y tenemos un porcentaje que supera el 9% que vive sola y ni siquiera tiene casa. Entonces, ¿qué vemos? En general, y es muy importante que empiecen a aparecer estas reacciones, ¿no? En general, se tomaba a la tercera edad como una etapa donde ya no había nada que aportar. Pero la vida ha cambiado. Se ha extendido la edad de la vida. Antes había un límite, ahora hay personas, ya cada vez hay más personas que en la vecinal donde tenemos nuestra sede, festejan los 100 años. Entonces, con muchísimas necesidades. Con muchísimas necesidades. ¿Qué vimos? Que hay distintas etapas. Una etapa de formación, que es la primera etapa de la vida, una etapa de producción y una etapa de tercera edad. ¿Qué pasa? La tercera edad comienza cuando muchos de nuestra gente están muy bien, muy lúcidos y tienen mucho para aportar a la sociedad. Entonces, cualquier programa que se encare tiene que tener una mirada integradora de los que están solos, de los que van a los hospitales y cuando se van del hospital no tienen dónde ir, como nos decían los dirigentes gremiales que trabajan en los hospitales, y de las personas de tercera edad que no tienen opción para sentirse valioso para una sociedad que tiene que comenzar a articular acciones y reconocimientos de esa edad. Fíjate este dato, una persona de tercera edad puede vivir más de 20 años, o sea, casi igual que toda la etapa de formación. Y sin embargo, si vos buscas en Río Cuarto, no sé si hay cuántos especialistas en gerontología hay, ni cuántos psicólogos dedicados exclusivamente a la tercera edad hay. Y si empezamos a buscar especialidades, nos vamos a sorprender. En el mundo, se está preparando el mundo para formar a mucha gente, porque el disparador más grande de oportunidad de trabajo va a ser el cuidado de las personas de tercera edad o el acompañamiento o la preparación física para poder seguir en la actividad porque está bien. Entonces, digamos, es un abanico muy grande que hay que empezar a encargar de los estados. Y hay una cosa central, Pilar. Esto no es un Boca y River. Cuando la gente está al medio, el diálogo social es importante. Tienen que sentarse, quienes atienden cada tema, a saber que una cosa es la puja para llegar al poder y otra cosa es cuando se gobierna, que tienen que estar todos. Las mejores cabezas, las mejores personas, los más comprometidos en una misma mesa para priorizar los problemas de la gente, ¿no? Esto dice el Consejo Económico y Social, no lo digo yo. Por supuesto. Miguel, preguntarte por último, los tiempos son acotados, es evidente que charlaríamos con vos horas sobre todo lo realizado por el Consejo Económico y Social. Preguntarte de manera sintética cuáles son las expectativas que tienen a futuro o al menos los objetivos más inmediatos. Bueno, mira, a partir de algunas inquietudes, la mayoría de la agenda del Consejo Económico y Social la generan las propias instituciones, ¿no es cierto? Ha pasado en alguna oportunidad que el municipio nos ha pedido, nosotros tenemos el segundo libro, que sugiere cómo pueden ser más justas las tasas municipales. Una tarea que nos hizo
En 100 años las instituciones la abordaron y hay un libro de 188 páginas donde hay una minuciosa evaluación sobre el tema. Ahora, ¿cuáles son las expectativas? Seguir profundizando los temas que deben estar en agenda en la ciudad. Es decir, que no nos distraigan las estrategias del marketing ni de las elecciones, sino que sepamos cuáles son verdaderamente nuestros problemas y a dónde tenemos que poner énfasis. Si vamos a preguntar la mayor expectativa, que continúe este espacio del diálogo social, donde el presidente de la Rural y el dirigente, la cabeza de la CTA, de la CGT, la Iglesia Católica, la universidad, los colegios profesionales, el vecinalismo, sigan hablando con la madurez que hace posible que esto exista. Porque hay un presidente que está ahí y no puede estar, pero hay dirigentes institucionales que ven que el diálogo social es mucho más productivo que romper, porque romper hace que haya mucha gente dispersa, pero pocos proyectos donde la prioridad sea el bien común. Entonces, si vamos a preguntar la expectativa de los dirigentes, esta, que tratemos de forzarnos. La crisis no da para jugar al Boca y River. Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en Primero Noticias. Que tengas felices fiestas, muchísimas gracias y un saludo extensivo a todos los miembros del Consejo Económico y Social de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes, al Canal 4 por todo el acompañamiento de cada vez que realizamos un trabajo profundo y visitamos y promovemos alguna cuestión. Así que felices fiestas para todos los que nos están viendo. En nombre de todas las instituciones, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. De esta manera nosotros iniciamos una pausa, ya volvemos con más en Primero Noticias.